Hoy vamos a hablar de los movimientos de la Tierra. La Tierra ejecuta múltiples movimientos. Vamos a describirlos, pero vamos a centrar la atención en dos de ellos, que son los que están directamente relacionados con los ciclos día y noche y estaciones. El hecho de que no percibamos que nos movemos fue por mucho tiempo en la historia de la humanidad una prueba incuestionable de que la Tierra no se movía. En la época de los griegos, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, había dos teorías contrapuestas. Por un lado, la teoría de Aristarco de Samos, que decía que el Sol estaba fijo y los planetas y demás astros giraban alrededor de él. Es una teoría heliocéntrica, centrada en el Sol. Por otro lado estaba Ptolomeo, que decía que la Tierra era la que estaba fija y los astros giraban a su alrededor. Esa es una teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica de Ptolomeo prevaleció por prácticamente 2000 años, hasta que en el año 1500 Copérnico fue uno de los primeros en retomarla y en decir que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra pertenecía a un sistema donde ella y los otros planetas seguían órbitas circulares alrededor del Sol. Un siglo después, Kepler, en base a sus cálculos y observaciones, estableció que no eran órbitas circulares, sino elípticas. En consecuencia, algo más que vamos a hablar hoy es la diferencia entre una órbita circular y una órbita elíptica. A partir de las observaciones de Galileo, con su invento, que era el telescopio, pudo ver a los satélites de Júpiter, y se tuvieron pruebas incuestionables a favor de que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Los satélites de Júpiter llevan en honor a Galileo, a su descubridor, el nombre de lunas galileanas. Bueno, dijimos que la Tierra hace más que rotar. Acá vemos los múltiples movimientos que hace la Tierra. El de rotación alrededor de un eje imaginario que pasa por los polos y que apunta hacia la estrella polar y que le lleva un día realizar una vuelta completa. El de traslación alrededor del Sol en una órbita que le lleva un año, aproximadamente 365 días, y además dos movimientos un poco menos conocidos que son la precesión y la nutación. La precesión es un movimiento que ejecuta el eje de rotación de la Tierra y que va moviéndose alrededor de una circunferencia, pero le lleva para completar esa circunferencia 25.800 años. Mientras que la nutación es un movimiento oscilatorio que realiza mientras sigue la precesión y eso lo hace 1385 veces una oscilación completa en esos 25.800 años. Veamos cómo con algo más concreto, algo más tangible podemos interpretar estos movimientos. Bueno, vamos a usar un trompo. Si hacemos girar un trompo, por empezar, en la rotación sobre sí misma, es la rotación, la podemos relacionar con la rotación terrestre. La traslación del punto de apoyo sobre la mesa es la traslación. Y si miramos la punta del trompo, vamos a ver que esa punta, por un lado, que determina el eje de rotación, hacia dónde apunta el eje de rotación, se está moviendo en círculos y oscilando alrededor de ese movimiento. O sea, observamos la precesión y la nutación. Hablemos de la rotación de la Tierra. Es la responsable de la sucesión de días y noches. En la imagen de la derecha se puede ver la rotación y además se puede observar la dirección de los rayos solares incidiendo sobre la Tierra, donde puede verse la parte de la Tierra que se encontraría en día y la parte de la Tierra que se encontraría en noche. Esta rotación ocurre de sentido oeste hacia el este, y ese es el motivo por el cual el Sol parece moverse en el sentido este-oeste cuando lo observamos desde la Tierra. Es decir, nosotros vimos como movimiento aparente del Sol un movimiento desde el este hacia el oeste. Es decir, que la Tierra hace un movimiento en realidad de oeste a este y ese movimiento aparente es un movimiento reflejo de lo que corresponde a la rotación terrestre. El periodo de rotación es aproximadamente 24 horas, que es lo que asignamos la duración del día, y una cosa interesante para recordar es que el eje de rotación es un eje imaginario que pasa por los polos y apunta a los polos celestes. Esto lo estuvimos aprendiendo en las actividades anteriores. Centremos la atención en la traslación de la Tierra. Como vemos en la figura, lo que estamos representando es a la Tierra traslazándose alrededor del Sol, con el Sol ubicado no en el centro de su órbita, sino un poco desplazado. Ahora veremos qué significa, un poco exageradamente excéntrica y por qué el Sol está desplazado del centro de la órbita. Los demás planetas tendrían un dibujo de este estilo. Primero vamos a analizar la idea de elíptica.
¿Qué diferencia hay entre una circunferencia y una elipse? Para poder contestar esa pregunta, lo que tenemos que establecer es los focos. Los focos son dos puntos en particular de una elipse que están simétricos y que nos permiten dibujarla. Si uno traza una línea desde cada uno de los focos hacia un punto, la suma de esas distancias siempre tiene que darnos lo mismo. Entonces, con eso podemos dibujar a toda la elipse. Cuando más cerca estén los focos, la elipse se va a ir haciendo menos enlongada y en un momento cuando ambos focos estén exactamente superpuestos, las dos direcciones, o sea, la parte achatada y la parte enlongada, van a tener la misma longitud, es decir, vamos a llegar a una circunferencia. El parámetro que mide qué tan alargada o achatada está una elipse, o sea, qué tan separados están los focos, se denomina excentricidad. Entonces, hemos definido los focos como puntos muy particulares de una elipse, porque son los puntos que necesitamos para poder dibujarlos. El Sol está ubicado en uno de los focos de esta elipse, el otro foco estaría aproximadamente por aquí. Pero nos queda también ver por qué decimos que esta elipse tiene una excentricidad exagerada. Es porque en realidad la órbita terrestre es muy poco excéntrica. Si la miramos, en este dibujo estamos haciendo una comparación. Si nosotros usamos la excentricidad de la Tierra, veremos las líneas punteadas rojas a una circunferencia y con la línea gris continua a la órbita real de la Tierra. Entonces podemos ver que casi no hay diferencia entre la órbita real de la Tierra y una circunferencia. Está muy poco achatada y muy poco estirada. En consecuencia, la órbita de la Tierra podemos considerarla prácticamente circular y además, como tiene esta forma tan parecida a una circunferencia, los focos van a estar casi coincidiendo, entonces el Sol va a estar en su centro. Las que acabamos de discutir, sumado a las representaciones en perspectiva, suelen llevar a mucha confusión. Por un lado, solemos encontrar este dibujo de la órbita terrestre, cuyo único error está en que está exagerada su excentricidad. Entonces eso nos hace pensar que en algún momento del año el Sol está muy cerca de la Tierra, mientras que en otro momento del año el Sol está muy lejano. Otro problema que podemos encontrar muy comúnmente en la bibliografía es que se dibuje a la órbita circular de la Tierra con el Sol en su centro, pero en perspectiva. Pero la perspectiva no esté del todo bien. Si nosotros lo hacemos así, una elipse puede ser una circunferencia que la estemos mirando en perspectiva. En consecuencia, si dibujáramos el Sol en el centro y la circunferencia en perspectiva, estaríamos dibujando un poco mejor la idea de la órbita terrestre. Sin embargo, el error que se comete normalmente es no dibujar de distinto tamaño a la parte de la órbita que está más cerca de nosotros, más grande, y más chica, más lejos. Entonces la perspectiva no está del todo bien dibujada, y en consecuencia nosotros terminamos pensando que la órbita es muy excéntrica y que el Sol está en el centro. Con lo cual, ahí tenemos doble error. Veamos algo más que nos caracteriza la traslación de la Tierra. Lo que vamos a definir es que la órbita de la Tierra yace sobre un plano que se llama plano de la eclíptica. ¿Qué queremos decir con un plano? Que si tomáramos una hoja muy grande de papel, tendríamos que cortar a la Tierra y al Sol por su centro, y sobre esa hoja podríamos dibujar la órbita terrestre. Esa hoja está representada acá en este gris. Sería el plano de la eclíptica. El eje de rotación terrestre no atraviesa el plano de la eclíptica en forma perpendicular, como muestra la línea punteada blanca, sino que lo hace con un cierto ángulo de 23,5 grados. Otra característica, además de que esté inclinado el eje, es que la orientación del eje de rotación no cambia mientras la Tierra sigue su movimiento de traslación. Eso quiere decir que siempre apunta en la misma dirección. Siempre el polo norte celeste está hacia la estrella polar, independiente del punto en la trayectoria que nosotros estemos considerando. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación que existe entre la inclinación del eje terrestre, las diferentes posiciones que ocupa la Tierra a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol, y la secuencia de solsticios y equinoccios. En la figura lo que vemos es la órbita terrestre, las posiciones ocupando la Tierra y el Sol en su centro. Las posiciones son el solsticio de junio, el equinoccio de septiembre, el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo.
Si centramos la atención en el solsticio de junio, lo que podemos ver es que los rayos solares inciden perpendicularmente al trópico de Cáncer. También lo podemos ver mejor representado en esta figura, donde se muestra la posición que corresponde a la Tierra en el solsticio de junio y la dirección de los rayos solares. Algo similar ocurre en el solsticio de diciembre, pero en este caso con el trópico de Capricornio. Los rayos inciden perpendicularmente al trópico de Capricornio, mientras que el resto de la Tierra lo hacen con una cierta oblicuidad. Lo que podemos ver es que si un observador, una persona, se ubicase parada en alguno de los trópicos, por ejemplo en el solsticio de junio en el trópico de Cáncer, el Sol se ubicaría al mediodía solar exactamente sobre su cabeza y esta persona no generaría sombra. ¿Qué ocurre en los equinoccios? Bueno, en ese caso podemos ver que si trazamos las líneas hacia la Tierra, los rayos serían perpendiculares al ecuador, en ambos casos. Esto quiere decir que un observador, parado exactamente sobre la línea del ecuador, al mediodía solar, en la posición en la que él está, tendría al Sol ubicado inmediatamente sobre su cabeza y entonces no podría proyectar una sombra. La ubicación del Sol exactamente sobre su cabeza, o sea, en la dirección perpendicular a la superficie de la Tierra, vamos a decir que el Sol se encuentra en el cenit. Como dijimos antes, el Sol se encontrará en el cenit del trópico de Cáncer, en el solsticio de junio, y en el cenit del trópico de Capricornio, en el solsticio de diciembre. Pero mientras transita solsticios y equinoccios, la posición en la cual el Sol se va a ubicar exactamente en la cabeza de un observador va a ir variando. Por ejemplo, del solsticio de junio, si vamos avanzando hacia septiembre, en las distintas latitudes, cada vez más cercanas al ecuador, a medida que la Tierra se desplaza en su órbita hacia la posición que corresponde al equinoccio de septiembre, en esas latitudes cada vez más próximas al ecuador, habrá un día en el año en el que el Sol se ubica en el cenit, al mediodía solar. Y una cosa similar va a ocurrir cuando nos movemos desde el equinoccio de septiembre hacia el solsticio de diciembre. En este caso, para latitudes crecientes desde el ecuador hacia el trópico de Capricornio, en algún momento del año el Sol se va a ubicar en el cenit en el mediodía solar. Cuando llegue a ubicarse en el cenit en el trópico de Capricornio, el Sol comenzará a reubicarse en el cenit, en el mediodía solar, en latitudes cada vez más cercanas al ecuador a medida que nos acercamos al equinoccio de marzo, y cuando nos movemos desde el equinoccio de marzo al el solsticio de junio, el Sol comenzará a ubicarse en el cenit, en el mediodía solar, en latitudes cada vez más grandes hasta alcanzar la latitud del trópico de Cáncer. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo explicamos la variación de la duración de los días a lo largo del año? ¿Cuál es el origen de las estaciones? ¿Por qué hay latitudes donde el Sol permanece en el horizonte a lo largo de varios días? Todos los elementos que discutimos, la inclinación del eje terrestre, la traslación y la rotación, nos permiten dar respuesta a estas preguntas.